La vuelta 14, 6 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas y un punto alto. Vamos a tejer 11 puntos altos. Aquí tengo el primero, 11 puntos altos, deslizo un punto en la segunda cadena y ahí tenemos los 12 puntos. Deslizamos 1, 2, 3 y 4. Vamos a formar dos cuadritos, 2 cadenas y aquí deslizamos en la segunda cadena y ahí está formado los dos cuadros. Deslizamos 4, 1, 2, 3 y 4. Vamos a tejer el pétalo, medio punto doble, un punto alto regular y 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el punto alto regular, medio punto doble y vamos a contar 3 para un espacio, 1, 2, 3, 4 para un espacio y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el pétalo. Vamos a deslizar el punto, continuamos con el segundo pétalo de esta línea. Vamos a tejer los puntos del pétalo. Aquí vamos a continuar con los 6, el punto regular, medio punto doble y de nuevo vamos a contar 3, 1, 2, 3, 4, estamos bien. Aquí deslizamos el punto, tenemos que dejar libres los puntos que vamos a deslizar, que son 1, 2, 3, 5 puntos deslizamos aquí, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, en la segunda cadena deslizamos para formar el segundo cuadro y deslizamos 4, 1, 2, 3, 4, 11 puntos altos vamos a tejer, 12 puntos altos, vamos a tejer uno más porque como es la esquina tenemos que tejer uno arriba en las 3 cadenas y está terminada la vuelta 14. Tejemos la vuelta 15 con 4 cadenas. Aquí cambiamos el inicio de la vuelta, esto va recto, aquí es donde estamos haciendo esquina, ya va a ser diferente, va para recto también, 4 cadenas, pasamos 2 espacios sin tejer, un punto alto, 2 cadenas, 2 espacios sin tejer y vamos a tejer estos puntos altos que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a tejer 12 en total, tengo 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y el último 12. 12 puntos altos, 7 cadenas, tejemos aquí un punto alto, 2 cadenas, un punto alto a la mitad del espacio, 2 cadenas, el punto alto, aquí tenemos 2 cuadritos, estamos en la vuelta 15. Vamos a tejer 24 cadenas. Vamos a tejer 2 para un espacio y 4 son 6 y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son 12 y 12, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 24. Vamos a pasar todo este espacio de los pétalos. Aquí lo vamos a tomar, este espacio que tenemos aquí, un punto alto. Como tenemos muy reducido este espacio, tomo este último medio punto del pétalo. 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 7 cadenas. Y si le hace complicado un poco, vamos a continuar de regreso en la vuelta como estamos iniciando la vuelta. Aquí nos vamos a guiar por esto. Tenemos 7 cadenas y los 12 puntos altos. Vamos a tejer las 7 cadenas. Vamos a tejer aquí 12 puntos altos. Vamos a tejer 4 en el espacio que tenemos. Ok, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tejemos en el punto alto en el primero 6 y nada más vamos a tejer 6 más. 7 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Lo vamos a tejer en el segundo punto alto, 7 cadenas, pasamos 1, 2, 3 en el siguiente. Vamos a empezar a tejer 12 puntos altos. Este punto es muy importante que lo haga en el segundo espacio, el punto alto, para que tenga la terminación correcta. Vamos a tejer 2 cadenas y el punto alto de 2 lazadas, 1, 2, 3 en la cuarta cadena, y ya está terminada la vuelta 15. La vuelta 16 tengo 6 cadenas, el punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas, un punto alto. Vamos a tejer los 12 puntos altos de la vuelta anterior. Aquí tengo 11 puntos altos, solamente vamos a tejer porque tenemos las 2 cadenas, deslizamos el punto y ahí están los 12 puntos altos. Deslizamos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas,
un punto alto, 2 cadenas, deslizamos en la segunda cadena y tenemos los 2 cuadritos, deslizamos 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, deslizo el punto en la segunda cadena. Esta es la última línea de pétalo porque son 4 en total. Vamos a deslizar 4 puntos, vamos a tejer el pétalo. Ya saben cómo se teje el pétalo. Ahí tenemos el pétalo completo. Voy a contar 2 para un espacio, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, medio punto, perdón, voy a deslizar el punto. Ahí está terminado el primer pétalo de la cuarta línea de pétalos. Vamos a ponerlos todos al lado derecho. Vamos a colocar los pétalos primero, 1, 2, 3, por último 4, que estén en el centro. Ahí están, perfecto. Ahora paso el gancho por debajo para tomar la lazada. Estiro un poco la cadena para que esté centrada la cadena y deslizo el punto. Vamos a terminar el último pétalo, es el que no se ha tejido, solamente se tejió este último. Vamos a tejer este medio punto doble, el punto alto y los 6 puntos altos. Terminamos el pétalo. Aquí tenemos el último punto y de nuevo 2, 1, 2, 3, 4, deslizo el punto, 1, deslizo 5 puntos, ahí está, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, 2 cadenas, deslizo el punto y ahí se forman los 2 cuadritos. Ahí tenemos la flor completa. Vamos a continuar deslizando 4 puntos. Aquí tejemos los 12 puntos que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a tejer los 12 puntos. Miren nada más qué cosa bella, preciosa que está esa flor. Vamos a terminar la vuelta 16. Aquí tengo los 12 puntos altos. Vamos a tejer un punto alto de 2 lazadas en la cadena 4. Ahí está cerrada la vuelta 16. Esta es la esquina. Vamos a tejer la vuelta 17, 4 cadenas. Pasamos 2 puntos, un punto alto, 2 cadenas y pasamos 2 puntos. Tejemos 12 puntos altos, los 12 puntos altos, 7 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto,
7 cadenas, un punto alto. Vamos a pasar la flor. Aquí tomamos el punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 7 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el espacio a la mitad del espacio anterior, 2 cadenas. Aquí tejemos un punto alto. Ahí tenemos 3 espacios de 7 cadenas y 3 espacios de 2 cuadros, 18 cadenas. Aquí es donde iniciamos la primera línea de los 2 pétalos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 cadenas, un punto alto, aquí vamos a continuar con los 2 cuadritos siguientes. Este punto alto, el siguiente cuadro, lo vamos a tejer en el segundo punto. Después de este punto alto, 7 cadenas, pasamos 3 espacios sin tejer. En el siguiente vamos a empezar a tejer 12 puntos altos para terminar la vuelta 17. Ok, en la vuelta 17 tenemos 1, 2, 3, 4 espacios de 7 cadenas y 18 cadenas. Aquí tengo los 12 puntos altos, 2 cadenas y el último punto alto de 2 lazadas en la cadena 4, y ahí terminamos la vuelta 17. La vuelta 18, 6 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas, un punto alto, vamos a tejer 11 puntos altos. 11 puntos altos, deslizo el punto en la segunda cadena y 4 puntos, 1, 2 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, deslizo el punto en la segunda cadena y tejo el primer pétalo. Ok, aquí tengo ya los 2 pétalos. En la segunda cadena deslicé el punto, 2 cadenas, aquí formamos los 2 cuadritos. En la segunda cadena deslizamos 4 puntos, 2 cuadritos, 2 cadenas. Vamos a deslizar en el segundo espacio, 4 cadenas, deslizamos, formamos los 2 cuadritos, deslizamos después de las 2 cadenas, 4 puntos, aquí tejemos 11 puntos altos. Vamos a terminar la 18,
los 12 puntos altos, el punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena, y ahí está terminada la vuelta 18. Empezamos la vuelta 19, 4 cadenas, es igual a esta vuelta que tenemos aquí anterior. Pasamos 2 puntos, un punto alto, 2 cadenas, pasamos 2 puntos en el tercero, empezamos a tejer 12 puntos altos, cuando tenemos 7 cadenas acá en este espacio es cuando solamente tejemos 11 puntos altos. En esta vuelta vamos a tejer 12 puntos altos, 7 cadenas, el punto alto, 2 cadenas, aquí vamos a formar 2 cuadritos, 7 cadenas, el punto alto, 2 cadenas y el punto alto, 2 cadenas y un punto alto, vamos a tejer 18 cadenas, pasamos el espacio como pasamos aquí, lo pasamos los 2 cuadritos y tejemos un punto alto y formamos 2 cuadros. En este, cuando tengamos los 12 puntos altos, hay que tomarlo del segundo espacio. Aquí tejemos, después de este espacio que tejimos, vamos a tejer 7 cadenas, perdón, pasamos 1, 2, 3, en el cuarto punto tejemos 12 puntos altos y vamos a cerrar la vuelta 19 y tenemos 1, 2, 3 espacios de 7 cadenas y uno de 18 cadenas. Tejemos 2 cadenas después de los 12 puntos altos, el punto alto de 2 lazadas en la cuarta cadena, ahí terminamos la vuelta 19. La vuelta 20, 6 cadenas del punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas, los 11 puntos altos, porque aquí tenemos las 7 cadenas, 11 puntos altos, en la segunda cadena deslizo el punto y deslizamos 4 más, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, deslizamos, vamos a tejer los 2 pétalos. Ok, estamos en la vuelta 20, tengo los 2 pétalos, deslicé el punto en la segunda cadena, aquí formamos 1, 2 cadenas, en la segunda cadena deslizo y deslizo 4 más, de nuevo 2 cadenas,
el punto alto, 2 cadenas, deslizo en la segunda cadena, deslizo 4, 1, aquí vamos a tejer 11 puntos altos porque ya tenemos uno en las 2 cadenas. Ok, vamos a cerrar la vuelta 20, los 12 puntos altos, tejemos el punto alto de 2 lazadas en la cadena 4, ahí está terminada la vuelta 20. La vuelta 21 tengo 4 cadenas, paso 2 espacios, un punto alto, 2 cadenas, paso 2 espacios y vamos a tejer 12 puntos altos. Aquí tengo el último punto, 12 puntos altos. Aquí tejemos 7 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, vamos a tejer un punto alto, aquí tejemos 2, 3, 4, 5, 6 y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 12 y 12 son 24 puntos que vamos a tejer aquí. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 cadenas. Pasamos el espacio de los cuadritos y tejemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, el punto alto va en el segundo espacio, segundo punto alto, 7 cadenas, pasamos 3 espacios y en el número 4 vamos a empezar a tejer 12 puntos altos para terminar la vuelta 21. 12 puntos altos, 2 cadenas y el punto alto de 2 lazadas en la cadena 4 y ahí está terminada la vuelta 21. Uno, 2 espacios de 7 cadenas y la cadena de 24 para la tercera línea de pétalos.